En 2018 estaba en una situación difícil. Había perdido mi trabajo como guardia de seguridad en una empresa local y necesitaba encontrar algo de forma urgente. Además, estaba atravesando un momento complicado con mi entonces novia. Estábamos en una especie de pausa. Era una época extraña. En resumen, necesitaba un empleo y encontré uno. Existe una organización benéfica, cuyo nombre no mencionaré, que se encarga de distribuir algo llamado el cofrecito de Little Miracle, o sea, el cofrecito del pequeño milagro. Estos existen desde los años 80, pero su distribución es bastante limitada. Son unas coloridas cajas de juguetes que se envían a padres primerizos, sobre todo en los estados del sureste de la costa este. Normalmente contienen un par de regalitos, algunos libros de consejos para padres, una Biblia y un par de cosas más. Han estado presentes desde hace tiempo, pero no creo que mucha gente hable de ellos. Leí en internet que una filial local encargada de estos cofres necesitaba personal fijo de seguridad para su almacén, así que me postulé. Yo tuve uno de esos cofrecitos cuando era niño y sinceramente me encantaba. Me pareció una bonita coincidencia, especialmente en un momento en que necesitaba estabilidad. Para no hacer el cuento largo, lo diré de una vez. He cambiado algunos nombres, incluyendo el mío, para mantener el anonimato de mi puesto y del lugar. Conocí a un sujeto, llamémosle Jonah. Era el tipo más amigable que puedas imaginar. 50 y tantos años, y parecía alguien honesto si podías ignorar los lentes de montura gruesa que le daban un aire algo raro. Parecía uno de esos papás buena onda salidos de un comercial de los 70. Apretón de manos firme, voz tranquila. Me recibió justo afuera del almacén, con la camisa blanca más almidonada que había visto en mi vida. «Soy Jonah», se presentó dándome la mano. «Y tú debes ser Henry». «Así es, me da gusto estar aquí». «Es como si ya te conociera. ¿Quieres un recorrido?» Debo admitir que estoy algo nervioso por la entrevista. ¿Entrevista? Amigo mío, para mí el trabajo ya es tuyo. Recibimos tu solicitud y eso fue suficiente. Encajas perfecto. ¿De verdad? Pensé que necesitarías algo de, no sé, claridad o algo así. Tengo un buen ojo para la gente, pero supongo que sí tengo una pregunta, si estás dispuesto. Adelante. Jonas se cubrió los ojos del sol de julio con una mano. Se notaba que era alguien que pasaba tiempo al aire libre. Estaba bronceado de pies a cabeza. ¿Te consideras una persona con instinto protector? Era una pregunta completamente válida, pero difícil de responder. En ese entonces estaba con Jill, mi novia, con quien llevaba saliendo unos 8 meses. Nos llevábamos de maravilla y ya hablábamos de mudarnos juntos, cuando, me confesó algo. Tenía un hijo. Yo no tenía ni idea. Era algo que no había planeado ocultarme. Simplemente se dio así. Nos llevábamos muy bien, y para cuando quiso decírmelo, ya era raro sacarlo a tema. No creo que lo hiciera con malas intenciones, pero se volvió un punto delicado entre nosotros. 8 meses, y nunca me había mencionado que tenía un niño de 5 años. En ese momento no sabía si lo complicado era que no quería ser padrastro, o que me había mentido. Así que cuando Jonah me preguntó si era una persona protectora, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Me distraje un poco y respondí lo mejor que pude. Quiero creer que sí, pero no lo sé. Es difícil saberlo. Bueno, al menos eres honesto.
Eso compensa muchas cosas. Con eso, me dio un recorrido por el almacén. Fila tras fila de cofrecitos de Little Miracle, todos envueltos en celofán y listos para ser enviados. Los cofrecitos miden aproximadamente 1,20 metros de largo, 20 centímetros de ancho y tienen una tapa redondeada al estilo de un cofre del tesoro. Están hechos de una madera bastante sólida, con agarraderas de metal atornilladas a los lados. Son pesados, al menos 13 o 14 kilos. A los lados tienen impresos motivos clásicos de la cultura americana: niños jugando al sol, una iglesia blanca, pasto verde, un arco iris, parejas felices abrazadas. Pero también algunas escenas más aventureras, como niños montando leones o niñas dándole de comer semillas de girasoles azules a unicornios. Probablemente sea lo más empalagoso y bonito que puedas imaginar, si nunca has visto uno. Antes de entrar, Jonah me dio una palmada en la espalda. Estos vienen recién salidos de la imprenta, así que tenemos ventiladores industriales adentro para que las impresiones no se despeguen. Así que está ruidoso ahí dentro. Está bien. Así que usamos estos audífonos. Cancelación de ruido y todo eso. Siempre que estés en la sala principal, tienes que usarlos. Si no, podrías dañar tu audición. Y no podemos hacernos responsables por eso, Henry. No tenemos ese tipo de presupuesto. Me parece justo. Me dio los audífonos y me mostró el almacén. Había un olor bastante fuerte en el aire, un olor punzante, como a lima vieja y amoníaco profundo. Se te quedaba pegado al instante. Jonah me mostró la sala principal, la zona de carga y las entradas que debía vigilar. Me señaló algunas cámaras, todas las fuentes de luz y los botones de emergencia en caso de incendio o accidente grave. Una vez que salimos del almacén, guardamos los audífonos en un casillero. Había una pequeña oficina contigua con 2 escritorios y una auténtica máquina de fax. Jonah me explicó algunos detalles que debía tener en cuenta. Conseguimos el lugar bastante barato porque el suelo está sobre un acuífero. Eso ha causado que con el tiempo se incline un poco. Hemos buscado contratistas para nivelarlo, pero es carísimo. En resumen, Henry, debes asegurarte de que ningún cofrecito se caiga de los estantes. No queremos que se rompan, ni uno solo. ¿Por eso los envuelven así? ¿Para darles más agarre? Por eso, y para mantener los gases adentro. Ya sabes, recién salidos de la imprenta. No queremos que te dé tos. Te queremos por aquí un buen rato. Lo agradezco. ¿Algo más que deba saber? Mira nada más, sonrió Jonah, dándome otra palmada en el hombro. Eres proactivo. Sabía que eras el indicado. Bueno, ya que lo preguntas, hay 2 cosas más. Se sentó en uno de los escritorios, intentando verse como un profesor sustituto cool. Apuesto que ese gesto funcionaba mejor con los jóvenes. Bueno, en realidad 2 cosas. 1. No uses el congelador. Hemos tenido que tirar muchas cosas por su culpa. Y 2. ¿Conoces nuestro lema? ¿El lema? Sí, el lema del cofrecito del Little Miracle. ¿No tuviste uno de niño? Y claro que lo conocía. Estaba escrito en la parte interior de la tapa, así que lo veías cada vez que lo abrías. Dios ama a todos sus pequeños milagros. Ese es el lema. Eso, Henry. Sabía que eras el indicado. Me dio otra palmada firme en el hombro, un par de papeles firmados después, y ya estaba oficialmente contratado. Había un par de cosas más que debía recordar, como dónde se guardaban las llaves, qué hacer en ciertos horarios
y cuántas horas al día debía quedarme. Tenía un horario rotativo de 3 semanas. El sueldo era decente, aunque tuve que ajustar un poco mis gastos por trabajar solo 4 días a la semana. Pero el pago extra por los turnos nocturnos y de fin de semana compensaba con creces. En total, ganaba solo unos $100 menos que en mi trabajo anterior, y este era más estable y con mejores horarios. Jonah siempre estaba por ahí, sobre todo en la oficina. Lo vi intentar arreglar ese congelador un par de veces, pero al final lo usaban como almacén. Guardaban sobre todo artículos promocionales de la fundación, como gorras y chaquetas baratas. La gente que trabajaba ahí me parecía inofensiva, aunque algo rara socialmente. De vez en cuando traían una charola con galletas o me deseaban una tarde bendecida, pero en general se mantenían al margen y me miraban con cierta curiosidad. Los turnos nocturnos eran otra historia. Los cofrecitos de Little Miracle se ven un poco extraños en la oscuridad. Hay que tener en cuenta que el que yo tenía de niño estaba todo golpeado y con las esquinas rotas. Estos eran completamente nuevos, recién impresos, y no se parecían en nada al que yo recordaba. El mío fue a dar a la basura por ahí de mis últimos años de secundaria. Crecí en un hogar problemático. No sabía que lo era en ese entonces, pero lo era. Era hijo único y mis padres se la pasaban quejándose por temas de dinero. Siempre que estaban juntos por más de una hora, terminaban gritando. Siempre había algo. El cortacésped descompuesto. El turno extra que arruinó nuestros planes de fin de semana. El mofle barato. Ese ruido raro en el desagüe en la regadera. Siempre había algo, y alguien tenía algo que decir al respecto, y lo tenía que decir a gritos. Me cansaba tanto que solía meterme debajo de la cama con una almohada sobre la cabeza, intentando bloquear el sonido. Eso hasta que me di cuenta de que el cofre de Little Miracle que teníamos era casi a prueba de sonido. Lo llenaba con cobijas y almohadas, y lo convertía en mi lugar feliz. Pasaba muchos fines de semana ahí dentro, con una linterna bajo la barbilla, leyendo o jugando. Y cuando se me acababan las pilas, imaginaba lo que decía la página y lo susurraba en la oscuridad. O era un astronauta flotando por el espacio, o un espía escondido en la cajuela del auto de un villano. Puede sonar triste, pero yo no lo vivía así. Amaba esa oscuridad. Era mía y nadie podía quitármela. Susurraba mis pequeñas verdades al vacío y sentía que me entendía, como si fuera mi amigo. Me lo imaginaba diciéndome: «Eres nuestro pequeño milagro, Henry, y siempre estaremos aquí para ti». Y cada vez que miraba hacia arriba, ahí estaba el lema: Dios ama todos sus pequeños milagros. El trabajo en sí no era muy exigente. A veces me ayudaba en el muelle de carga y me encargaba de cerrar y vigilar el lugar por las tardes. La mayoría del tiempo lo pasaba caminando por el almacén, escuchando un podcast o un audiolibro. Los audífonos que me dio Jonah eran una maravilla de $400. Industriales, servían como radio, comunicación interna y reproductor. Y a él no le importaba que escuchara algo mientras trabajaba. A pesar de sus rarezas, Jonah era probablemente el jefe más relajado que había tenido. Hubo un par de veces en las que tuve que intervenir. Algunos cofres se habían deslizado un poco más de la cuenta y tenía que envolverlos con más celofán y regresarlos a su lugar. Otras veces, el olor era tan fuerte que tenía que salir un rato. Me daban escalofríos por los ventiladores del techo, y siempre había algo pegajoso en el suelo que podía hacer que te quedaras atorado con el zapato. Así que no era perfecto, pero
¿Qué trabajo lo es? Pero mis verdaderos problemas comenzaron cuando empecé a usar lentes. Había estado sufriendo dolores de cabeza por un tiempo, y Jonah me dio un día libre para que fuera al oftalmólogo. Resultó que necesitaba lentes. Fue molesto acostumbrarme, pero todavía peor tener que llevarlos bajo los audífonos. Me lastimaban los bordes de las orejas por la presión constante. Al final decidí dejar de usar los audífonos por un rato, solo para darles descanso a mis oídos. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Los ventiladores industriales no eran tan ruidosos. Apenas se oía un zumbido. Le pregunté a Jonah sobre eso, pero insistió en que debía usar los audífonos o por lo menos tampones. Eso es un asunto de seguros. Es muy importante. Por favor, tómatelo en serio, Henry. No quería mentirle, pero lo hice. Cuando no había nadie, me quitaba los audífonos. Aún así, los mantenía colgados del cuello por si necesitaba volver a ponérmelos rápido, pero la mayoría del tiempo los dejaba apagados. Y eso me llevó a pensar en otra cosa. ¿Y el piso inclinado? ¿Eso era cierto? Si lo del ruido no lo era, quizás esto tampoco. Había un nivelador de agua en la oficina. Se lo tomé prestado a Jonah y me metí al almacén. Revisé los estantes uno por uno. Ninguno estaba inclinado ni ladeado. Todos estaban perfectamente nivelados. Al día siguiente me tocó el turno de la tarde. Justo antes de mi comida, solo estábamos Jonah y yo en la oficina. Él tenía los pies sobre una silla y se asoleaba como un lagarto. Solo llevaba una semana en Little Miracles, pero ya le había tomado cariño al trabajo. Hacer preguntas me parecía arriesgado. Jonah me miró con curiosidad. Tengo un par de dudas sobre el almacén. Hay cosas que no cuadran y necesito algo de claridad. Bueno, Henry, para eso está el buen libro. Pero supongo que puedes aclararte algunas cosas menores. Empecemos con los audífonos. Los ventiladores apenas hacen ruido. No hay forma de que causen daños auditivos. Jonah asintió, con el ceño un poco fruncido. Está bien, continúa. ¿Y los estantes? Dijiste que el piso estaba desnivelado y que los cofres se deslizaban. Revisé el piso y no está torcido. Los estantes tampoco. Entonces, ¿qué me estás preguntando, Henry? ¿A qué te lleva todo esto? Hay algo que no me estás diciendo. Y si vamos a trabajar en equipo, necesito saber qué está pasando. Jonah se levantó de la silla y me dio una palmada en el hombro. Su ceño se relajó en una sonrisa tranquila, claramente ensayada. Me hizo un gesto para que lo siguiera al almacén. Fuimos hasta el cofre más cercano y Jonah lo bajó con cuidado al suelo. Le quitó el celofán mientras me hablaba. El olor a tinta se desplegó como una alfombra, inundando mis sentidos. El amoníaco casi me ahoga, pero el olor a lima vieja era el que se quedaba por más tiempo. No puedo decirte por qué se deslizan los cofres. Es algo que simplemente tenemos que compensar. Tocó el cofre y lo abrió, mostrándome el interior de madera simple. Estaba vacío, con el lema impreso en la parte interna de la tapa. Los audífonos son por cortesía. Algunos no se atreven a pedir permiso para escuchar música o algo mientras están solos aquí. Pensamos que si los damos desde el inicio, se les hace más llevadero. Además, ya los habíamos comprado. Jonah, eso no puede ser todo. No puede ser lo único. Cerró la tapa y volvió a envolver el cofre. Mira, te estoy diciendo la verdad. Toda esta organización existe para cuidar de los pequeños milagros del Señor. Y si hacemos lo que se espera de nosotros, eso es lo que haremos.
No había ni una pizca de mentira. No sé qué esperaba. Los cofres estaban vacíos, y aunque las explicaciones eran débiles, eran al menos plausibles. Era suficiente para mantener mi boca cerrada un poco más. Si hay algo más, ya sabes dónde encontrarme. Sigue el protocolo y te irá bien. Y durante un tiempo, eso fue justo lo que hice. Patrullaba esos pasillos de día y de noche, asegurándome de que los cofres no se deslizaran de los estantes. Escuchaba mis audiolibros, ayudaba a cargar los camiones, envolvía los cofres en celofán y eso era todo. Pensé que tal vez Jonah había elegido un cofre específico para abrir, así que a veces abría otro solo para comprobar, pero siempre estaban vacíos. Durante un mes completo no le di muchas vueltas al asunto, hasta que llegó una noche en particular. No usé los audífonos esa noche. Mis gafas me estaban rozando otra vez. Jill me había mandado un mensaje más temprano, y yo no dejaba de caminar de un lado a otro tratando de decidir qué responder. Tal vez ni siquiera debía hacerlo. El mensaje era una mezcla de disculpa, explicación y un recordatorio de que, a pesar de todo, me extrañaba. Parte de mí quería decirle que yo también, pero otra quería alejarse. La pregunta de Jonah seguía resonando en mi cabeza. ¿Soy un hombre que protege? Mientras caminaba, noté que uno de los cofres se había deslizado más de lo normal. Una de sus esquinas colgaba por fuera del estante. Guardé el teléfono, deslicé el cofre de nuevo a su lugar y retrocedí. Justo entonces escuché algo. Era un sonido bajo, como un murmullo detrás de un vidrio. Gracias. Me giré a ver el cofre. Me quedé mirándolo desconcertado. ¿De nada? No hubo respuesta. Y claro que no la hubo. ¿Cómo podría haberla? Tal vez fue el viento, pero una parte de mí sabía que no lo era. Ese sonido me transportó a esos veranos de mi infancia, escondido en la seguridad de mi cofre de Little Miracle, mientras mis padres se gritaban y rompían platos y tazas de recuerdo. En ese cofre, cuando yo susurraba algo, solía imaginar que alguien me escuchaba, y que ese alguien a veces me respondía en voz baja. Y lo que escuché en ese almacén sonaba exactamente como había imaginado esa voz. Desde entonces empecé a ver los cofres de Little Miracles de forma diferente. Comencé a preguntarme si ellos me estaban afectando o si era yo mismo. Había sido un sonido tan leve que apenas era audible. Un susurro de agradecimiento. Pude haberlo escuchado mal. Debí haberlo hecho. La única otra opción era absurda. Los cofres no hablan, y yo sabía con certeza que estaban vacíos. Pero no podía evitarlo. Durante esas largas horas nocturnas, tenía que mirar un poco más de cerca, escuchar un poco más, y cuando no podía convencerme de parar, intentaba ponerlos a prueba. Retarlos incluso. Les susurraba, golpeaba las tapas o los levantaba y los sacudía un poco. Por supuesto nunca pasaba nada, pero de vez en cuando veía que alguno se estremecía o vibraba. ¿Era un cofre en particular el que se movía? ¿O eran todos? Una noche ni siquiera hice el intento. Simplemente escogí un cofre y me quedé mirándolo, esperando a que se moviera. Lo observé tanto tiempo que la imagen comenzó a distorsionarse, como cuando repites una palabra tantas veces que deja de tener sentido y suena solo como un ruido. Y entonces, ahí estaba, un empujoncito, pequeño pero clarísimo. Corrí hacia él, arranqué el celofán y lo abrí. Y por supuesto, estaba vacío.
y accidentalmente había arrancado parte de la impresión, justo una esquina donde estaba el león. Pensé en mentirle a Jonah, pero sabía que no debía, no solo porque él merecía la verdad, sino porque había cámaras que contarían toda la historia. No es que pensara que no me creería, sino que no me importaba. No me importaba si el cofre se movía o no. Yo había metido la pata. Me encontré con Jonah en el estacionamiento, de camino a la oficina. Llevaba un maletín demasiado formal y una copia del periódico del día. Lo alcancé y le conté sin rodeos lo que había visto. El cofre moviéndose y cómo lo había abierto. Jonah asintió. Luego levantó el periódico como si fuera un mazo de juez. Henry, sigues siendo el hombre perfecto para ese trabajo. Lo sé. Y quiero ayudarte. Entonces dime qué está pasando. Dime que no estoy loco. ¿Qué te parece esto? ¿Oíste lo de la tormenta? Había sido el tema de la semana. Una tormenta se estaba formando para el fin de semana y lo más fuerte llegaría esa misma noche. El cielo ya estaba oscureciendo. Tuvimos una cancelación de último minuto y no tengo a nadie más que pueda ayudar. Si puedes mantener todo bajo control esta noche, veré qué puedo hacer. ¿Qué puedes hacer sobre qué? ¿Qué puedes hacer? Henry, por favor, dijo, poniendo una mano sobre mi hombro. Veré qué puedo hacer. Acepté. Esa noche iba a ser un poco diferente. Yo era el único en el lugar y no habría a quien llamar en caso de emergencia. Además, la tormenta era casi garantía de problemas. Tuvimos que cerrar los ventiladores y asegurar los estantes con correas de plástico. Y como los ventiladores no estarían encendidos, tendría que usar una mascarilla con filtros de gases, por si los vapores se volvían demasiado intensos. Iba a tener que asegurarme de que todo estuviera bien sujeto, y eso sería todo un reto. Ni siquiera había pasado una hora de mi turno cuando empezaron a llegar avisos de apagones rotativos en la zona debido a árboles caídos sobre las líneas eléctricas. 30 minutos después, me alcanzó a mí. Todo el almacén se oscureció con un clic repentino. El silencio era tan denso que podía oír mi propio corazón. Es sorprendente cuántos sonidos hay a tu alrededor, incluso cuando hay silencio. Uno no se da cuenta hasta que se va la electricidad. Con el apagón, pude oír el viento levantarse. Empujaba el sistema de ventilación, haciendo que los ventiladores del almacén chirriaran como protesta. Y con el primer relámpago, escuché cómo las estanterías se sacudían. No porque el suelo temblara, sino porque se movieron de golpe. Fui a revisar las correas de los estantes con una linterna, tratando de entender qué los había hecho moverse. Noté un cofre en la parte media que se había deslizado un poco y lo empujé de nuevo a su lugar. Ese era el que había que vigilar. Pero cuando cayó el segundo relámpago sobre el bosque exterior, las estanterías volvieron a estremecerse. Y cuando el trueno empezó a retumbar, levanté la vista. No era solo un cofre peculiar, eran todos los que se estaban moviendo. Algunos estaban luchando activamente contra las correas de seguridad, otros temblaban como hojas al viento. Era como si algo los hubiera impulsado, obligado a moverse. Un par de tapas se abrieron, revelando el interior vacío. Podía escuchar el celofán estirarse y crujir por una fuerza invisible que empujaba los cofres en todas direcciones. Y de repente, voces. ¿Qué está pasando? ¿Quién anda ahí? ¿Es peligroso? Intenté con todas mis fuerzas. De verdad lo hice. Traté de ignorar el movimiento y los susurros. Traté de mantenerlos quietos, asegurados,
pero una correa en el extremo del almacén se soltó y una ráfaga de viento insistente hizo que toda la estantería se inclinara. Pude ver que estaba a punto de caer mucho antes de llegar. Se desplomó sobre otra estantería que por suerte aguantó el peso. Pero un cofre en el extremo se soltó, cayó al suelo y se astilló contra el concreto. Algo se derramó de él. Parecía una mezcla de agua con aceite y tenía un olor intenso a fruta podrida. Agarré lo que quedaba de la tapa y lo moví, solo para ver una mano pequeña y translúcida saliendo de ahí, no más grande que mi pulgar. Unas pequeñas garras curvadas en la punta de los dedos. Era tan blanca que se le veía en las venas, donde debería haber un pulso. Pero no lo había. Estaba inmóvil. Solté la tapa y retrocedí. ¡Morimos!, susurró un cofre. ¡Estamos muriendo!, dijo otro. ¡Llama a mamá! ¡Mamá! Silbaban y se sacudían. Todos los cofres, en cada estante. Y a medida que los silbidos se intensificaban, se transformaban en un lamento. Un grito de auxilio ahogado por la tormenta. Retrocedí sin saber qué hacer. Un par de correas estaban cediendo. Algunas estanterías se mecían con el viento y justo ahí en el suelo estaba ese cofre astillado como un huevo roto. «Estoy tratando de ayudar», grité. «Puedo ayudarlos. Solo deténganse y los ayudaré». «El hombre de la muerte», siseó un cofre. «¡Teman al hombre de la muerte! ¡Mamá! ¡Mamá!». Los gritos aumentaron. Un canto desesperado por mamá. Por algo que viniera a ayudarlos, a encargarse del hombre de la muerte. No podía quedarme. Desafiando la tormenta, corrí fuera del almacén hacia el estacionamiento. Me empapé en segundos mientras la lluvia caía del lado, pero prefería 1000 veces la tormenta que lo que fuera que estaba ocurriendo con esos cofres. No lo podía creer. Corrí hacia mi auto. Tenía que llamar a Jonah. Había corrido unos 10 metros cuando vi algo en la carretera. Parecía una repentina inundación. Lodo, árboles y arbustos arrastrados en una gran masa que avanzaba por la calle. Estaba lejos, pero había algo extraño. Me detuve un segundo para mirar más de cerca. Tenía ojos. No se deslizaba por el camino, se arrastraba como un reptil enorme. Había confundido sus escamas con corteza de árbol. Era una criatura, un ser reptiliano imposible, y venía directo hacia mí. Y ahora que lo veía bien, era rápido. Nunca llegué al auto. Volví corriendo al almacén. Corrí tan rápido como me dieron las piernas y cerré la puerta de un portazo detrás de mí. 2 segundos después, la puerta implosionó, con un golpe metálico, golpeándome la espinilla y tirándome al suelo. ¡Mamá!, gritaban los cofres. ¡Mamá viene! ¡Mamá salva! ¡Mamá se come al hombre de la muerte! ¡Cómanse al hombre de la muerte! Algo gruñó. Sonaba como un árbol doblándose por el viento, pero tenía una especie de tono y se repetía como el croar de una rana enfadada. La luz viviente se adentró al almacén, revelando una extremidad con 5 garras, cada una del tamaño de mi pierna. Partió el suelo como si fuera arena mojada. Y después, un rugido.
El aire vibró y la presión me hizo estallar los oídos mucho antes de escuchar el sonido. Era parte siseo, parte croar y parte chillido, todo envuelto en un bramido furioso que hizo temblar las ventanas. Me puse de pie otra vez, tambaleándome por el corte en la pierna, justo cuando esa cosa alcanzaba las puertas de carga. Esas puertas son de metal sólido. Pensé que aguantarían un poco, pero se abrieron como papel mojado. Fue como ver a un perro rabioso destrozar una casita de almohadas. La tormenta invadió el piso del almacén. Los vientos sacudían las estanterías mientras la criatura se detenía frente al cofre roto. Una lengua partida, blanca, saboreó el aire, cada segmento del tamaño de los muslos de un adulto. Husmeó entre las astillas y levantó la vista con una pupila del tamaño de una bola de boliche. ¡Maten al hombre de la muerte! Exigió uno. ¡Mátenlo ya! ¡Mátenlo! ¡Mamá! Un nuevo rugido brotó de esa cosa como un motor acelerando. Vi sus garras hundirse en el concreto mientras se arrastraba hacia mí. Cojeé hasta la oficina principal. Podía oír a esa cosa destrozándolo todo, tratando de seguirme. Por un segundo se detuvo. Pensé que tal vez la puerta era muy pequeña para ella. Luego escuché un rasguño, como si herramientas de construcción rasparan la pared. Iba a destrozar toda la habitación. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Podía salir corriendo, pero esa cosa me alcanzaría en segundos si me encontraba al aire libre. Tenía que seguir distrayéndola, pero no sabía cómo. Estaba protegiendo algo joven y pequeño, oculto dentro de los cofres. No sé qué hacer. Jadeé. Pensé en Jill y en no volver a verla, en nunca responder su último mensaje y que luego viera mi nombre en las esquelas. Y de repente, un timbre, un tono de llamada. Jonah tenía un teléfono extra en el cajón superior de su escritorio. Era uno de esos celulares desechables y estaba sonando. Lo saqué y contesté, jadeando mientras mis ojos se movían de un lado a otro. La voz de Jonah se escuchó al otro lado. Henry, lamento que llegara a esto. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿A dónde vamos cuando tenemos miedo, Henry? ¿Dónde estamos a salvo? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Qué hago? Piensa, Henry. ¿Dónde estás a salvo? Parpadeé. Mi mente se activó de golpe y miré alrededor del cuarto. Y ahí, junto a la ventana, estaba el congelador roto. Me metí dentro, encogiéndome bajo una pila de mercancía mientras la tormenta rugía afuera. Escuché cómo la pared cedía ante los dientes y las garras, mientras un bramido primitivo sacudía el interior del congelador. Me quedé acostado en la oscuridad, apretando el teléfono como si fuera mi linterna de la infancia. Traté de calmar mi respiración, escuchando la voz de Jonah. Como en los viejos tiempos. ¿De qué hablas? Otro bramido. Algo golpeó el congelador, haciéndolo tambalear, pero no se volcó. Está molesto contigo. No fue socializada como las demás. No dije nada, solo apreté el teléfono. Cerré los ojos y traté de respirar. Lo siento, no pensé que sería tan grave. Solo creí que se asustarían un poco con los truenos. Que tal vez te mostrarían algo, pero... Otro relámpago a lo lejos. El trueno retumbó en el cielo y la criatura afuera se revolvió por la habitación, aplastando escritorios y destrozando sillas metálicas baratas.
Escuché una estantería colapsar y segundos después, algo golpeó el congelador. Se volcó. El congelador cayó de lado, pero la tapa se mantuvo cerrada. Perdí el aire con un golpe seco, pero contuve la respiración detrás de un puñado de camisetas. «Quédate quieto», susurró Jonah. «No hagas nada. Ella no sabe que eres un hombre compasivo. Está de luto». Pensé en Jill, y con la muerte frente a mí, supe la respuesta a la pregunta que Jonah me había hecho ese primer día. Yo era un hombre compasivo, siempre lo había sido, y si lograba salir de ahí con vida, lo demostraría. Cerré los ojos, como hacía de niño. Fingía que el mundo era distinto mientras el caos reinaba afuera, que estaba jugando a pelear o lanzándose pasteles como payasos de circo. Recordé esos momentos en la oscuridad en los que era un astronauta, listo para partir a planetas lejanos, para hacer amigos entre seres alienígenas. O los momentos en los que leía en voz alta algún cómic que había comprado con mi mesada. Una lengua blanca se deslizó por la tapa del congelador, probando el aire. Un soplo de aliento cálido y pantanoso me envolvió mientras la criatura olfateaba, buscando mi rastro. Pero ese congelador olía más a Jonah que a mí. Lo siento, voy a mejorar, lo siento. Lo sé. Aún eres el pequeño milagro de Dios, Henry. Ambos lo somos. Otro bramido, bajo y prolongado. Este recorrió mi cuerpo, como si me estuviera ablandando para un mordisco. La lengua volvió a salir, pasando a escasos centímetros de mi cabeza sudorosa. Luego retrocedió. Se arrastró por el suelo, arrastrando media oficina en un giro repentino. Hojas de pedido y recibo se pegaron a sus escamas, girando con el viento. Escombros de escritorios rotos y sillas aplastadas se aferraban a ella, flotando como una catástrofe natural. Me quedé ahí, acurrucado entre la mercancía maltratada, escuchando la tormenta aullar. Lo peor había pasado, y los cofres del almacén estaban en silencio. Estoy tan orgulloso de ti. Tan orgulloso de lo que te has convertido. Y me quedaría ahí hasta el amanecer, con Jonah, esperando a que el viento dejara de gritar. La mayoría de los daños fueron cubiertos por el seguro. Al parecer, esa parte del condado era propensa a inundaciones, lo cual explicaba por qué era tan barato. Claro, no hubo ninguna inundación, pero me dio la impresión de que ellos ya lo sabían. Me encontré con Jonah unos días después en una banca del parque, no muy lejos del almacén. Estaba comiendo yogurt y había traído un termo con café bien caliente. No habíamos hablado desde aquella noche, pero él parecía tan alegre como siempre. Yo no. Necesito saber qué es todo esto. Él me miró. Luego volvió a concentrarse en su yogurt sabor a mango. Nunca te mentí. El Tapex es el pequeño milagro de Dios. Solo nos aseguramos de que crezcan bien. Necesitan socializar, escuchar. ¿Así que los mandan con niños? ¿Los esconden en cofres y simplemente los dejan ir? Funciona. Rara vez tenemos un problema. ¿Y qué son? En estado salvaje son aterradores. Pero es como los perros. Pueden ser tu mejor amigo o andar en manada buscando presas. Entonces esa cosa grande era uno salvaje. No salvaje.
mal socializado. ¿Y cómo se ven los buenos? Jonah terminó su yogurt. Dejó la cucharita de plástico. Se limpió los labios y se frotó las yemas de los dedos, haciendo un sonido extraño. Sus dedos eran sólidos, como hueso pulido. Pueden parecer un buen amigo, un tío amable, una tía divertida o un jefe simpático que no hace muchas preguntas. Alguien que te conoce muy bien. Lo miré. Más allá de los lentes gruesos y la sonrisa tranquilizadora, había un brillo en sus ojos que antes no había notado y una ligera protuberancia a lo largo de su columna. No es sin propósito, Henry. Todos solo queremos ser mejores personas. Se levantó y se estiró un poco. Luego volvió a su expresión familiar. ¿Nos vemos el lunes? Para la limpieza. Me levanté. Lo observé un momento y le estreché la mano. Nos vemos el lunes. Han pasado algunos años desde entonces. Lo primero que hice después de esa reunión fue llamar a Jill. No tardamos mucho en reconectar. Ella me dio todas las oportunidades para echarme atrás, pero yo insistí. Y más allá de mis inseguridades, mis preguntas y mis miedos, encontré una vida de calma y calidez, una que puedo cuidar y hacer florecer, un lugar con lecturas antes de dormir y karaoke en el auto por la mañana. Tal vez te sorprenda saber que aún trabajo en Little Miracles. Tenemos uno de los cofres en casa. La criatura que vivía adentro se escapó el verano pasado. Ya era demasiado grande para seguir en el piso de doble fondo. No considero a estas criaturas una amenaza más que a un perro callejero o un gato aventurero. Ya lo entiendo. Ya entiendo cómo funcionan. Y no tengo que usar audífonos en el trabajo. No les molesta que escuche las voces. Jonah nunca lo ha dicho abiertamente, pero creo que ambos sabemos dónde nos conocimos por primera vez. Él ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, desde aquellas noches en que leía libros con una linterna. Gracias a él, supongo que alguien sí escuchó todas esas veces que susurré en la oscuridad. Es un buen recordatorio de que Dios ama a todos sus pequeños milagros. Y tal vez nosotros también deberíamos. Recuerden que